Gracias por continuar con nosotros y le doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar, quien nos va a platicar qué le pasa a una persona si le da rabia. Ay, Dios. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Nancy, gracias por la invitación a ti, al equipo, a la gente allá en casa. Pues sí, ¿qué le pasa a uno si le da rabia humana, verdad? La enfermedad, claro. ¿no? Nos da rabia muchas cosas, pero bueno, cuando hablando de la enfermedad. Hablamos de la rabia humana, pues es una enfermedad que se transmite principalmente por la mordedura de animales carnívoros. En el medio urbano, habitualmente son los perros. O también los gatos, pueden ser por mordedura o por arañazo. Los gatos tienen el hábito, ¿no?, de lamerse lo que son las uñas. Y esto se transmite a través de la saliva de estos animales, ¿no? Entonces, a través también de la saliva. Ajá. Pero también existe la rabia silvestre, ¿no? Las personas que trabajan en los medios rurales o que están en contactos con ciertos animales, como podrían ser, por ejemplo, los murciélagos. Estos murciélagos que se alimentan a base de sangre o hematófagos, pues también pueden transmitir la enfermedad, no solo al humano, ¿no?, sino también incluso a algunos animales bovinos, ¿no?, como las vacas, los toros, etcétera, o los mismos perritos o gatos que se pueden contaminar al entrar en contacto con estos animales silvestres. De ahí la importancia, Nancy, de las campañas, pues, de vacunación en los animales domésticos. No hay una campaña permanente de vigilancia de las personas que están expuestas a contraer la rabia, ¿no? O estas campañas de vacunación para los perritos o los gatitos. Es cuidar a nuestros animales. Es correcto, es parte de los cuidados y de esa manera contribuir, ¿verdad?, al bienestar como sociedad. O sea, no es solamente pues ir a detectar algunos casos, ¿verdad? Hay una serie de medidas que se llevan a cabo no solo en México, en todo el mundo, ¿no? Es un problema a nivel mundial. Por ejemplo, hay áreas como en Asia o en África donde es un verdadero problema. Afortunadamente en México hay un control de la enfermedad, pero es algo a lo que estamos expuestos de manera permanente. ¿Y por qué es importante? La rabia, ¿qué produce en el ser humano, no?, a través de la mordedura o del arañazo de alguno de estos animales. Bueno, primero que nada hay que decir que hay en ocasiones ocurre este incidente o esta mordedura o este arañazo y a veces ni se acuerdan, porque el periodo de incubación, es decir, de que ocurre la mordedura o el arañazo a que aparecen los síntomas, esto puede tardar de 10 a 60 días, estamos hablando de 2 meses en promedio, y muchas veces lo pasan por desapercibido. A lo mejor hubo un arañazo, una mordedura y no le dimos importancia, ¿verdad? Y meses después aparecen los síntomas. ¿Qué síntomas? Puede haber depresión, insomnio, puede haber nerviosismo. Y este virus, cuando alcanza el sistema nervioso, pues puede producir una serie de síntomas como debilidad muscular generalizada y una encefalitis. O sea, que es una encefalitis, pues es un cuadro agudo, o sea, que se presenta de manera abrupta, súbita, donde el paciente está desorientado, no sabe el día, no sabe la hora, puede tener alucinaciones, ¿no?, ver cosas que no existen, escuchar cosas que no existen, tener agitación, salivación excesiva, en fin, variaciones de la presión arterial. Entonces, esta encefalitis que produce el virus de la rabia, una vez que se presente, es 100% mortal. Entonces, de ahí la importancia de vacunar a nuestros animales, porque si bien es una enfermedad que puede ser prácticamente un 100% mortal cuando se presenta, también es 100% prevenible. Prevenible si vacunamos a nuestros animalitos, si evitamos exponernos a situaciones de riesgo, si usamos protección, o si, por ejemplo, por alguna razón estamos expuestos a la mordedura o arañazo de algún animal doméstico o silvestre, acudimos a nuestro centro de salud y nos administran una vacuna o un suero antirrábico. Esta detección oportuna pues puede evitar que lleguemos a estos casos extremos. ¿Cuántas dosis son, doctor, de la vacuna? Bueno, hay varias, no, hay varios esquemas, pero en términos generales lo que es muy importante es acudir a la valoración, porque no todos los pacientes
¿verdad? Van a recibir la vacunación. A veces lo que se hace es observar al animal cuando hay esa posibilidad, ¿no? Que es como 10 días, ¿no? Sugieren que sea un periodo de 10 días. Es correcto. Para saber si el animal tiene este comportamiento extraño, así es. Entonces no necesariamente tiene que ser vacunado, a veces se observa al animal, en fin. Hay todo un protocolo que se sigue, ¿verdad? No solo en México, sino en todo el mundo, para prevenir los casos de rabia. Entonces de ahí la importancia de que cuando tengamos una lesión por mordedura de un animal doméstico, acudamos a consultar. Claro. Es muy frecuente que no le demos importancia, te dicen, oye, lávalo con agua y jabón y ahí muere. Digo, eso es bien importante, ¿verdad? La higiene de las heridas. Claro. Pero yo sí sugeriría que acudieran a su médico, ¿verdad? A una revisión. ¿Por qué? Porque las mordeduras en sí, tenga o no rabia el animal, son lesiones potencialmente que pueden infectar. Claro. Entonces muchas veces incluso es necesario prescribir algún antibiótico, hacer un lavado que a veces no es suficiente solo el agua y el jabón, ¿verdad? Hay que hacer una revisión más profunda. Pero muchas veces no lo saben, ¿no? Y cierran la herida o algo así, se infecta. Entonces yo creo que las lesiones por mordedura en general y en particular cuando son por animales, pues sí ameritan una. Y lo otro es la prevención, claro, ¿no? En casa con los niños, ¿verdad? Cuando juegan con las mascotas, ¿no? Claro. Esto de que a veces se acercan ¿cuántos niños no hemos visto a veces en las salas de urgencias con mordeduras en la cara? Sí, claro. ¿No? Porque andan besando animalitos que a veces no son... sí, que no son tan amigables. No son tan amigables, ¿no? Entonces, claro. Desde ahí empiezan los cuidados que debemos de tener. Y fomentarles el respeto también, doctor, a los animalitos, y más ahora que bueno, es una maravilla que estos ya tengan como tantos derechos y entran a todos lados. Ya vemos perritos en los supermercados, en todos lados. Entonces a nuestros niños de pronto se les hace fácil llegar a acariciarlos y bueno, obviamente es un peligro porque no conocemos al animalito. Entonces siempre como pues fomentarles este respeto por ellos y mejor de lejecitos, ¿no? Es correcto, ¿no? Van a los zoológicos, ¿no? Y no tienen cuidado. Piensan que son animalitos que se ven muy juguetones, ¿verdad? Claro. Pero bueno, puedes estar en riesgo. Entonces, yo creo que es una tarea como sociedad el apoyar en estas campañas antirrábicas. Al llevar yo a mis animalitos domésticos a la vacunación, estoy haciendo de alguna manera o estoy poniendo un granito de arena, pues para prevenir la propagación de esta enfermedad, porque está bien demostrado que las campañas de vacunación antirrábica en los animales domésticos de alguna manera mantienen en control este problema de salud, ¿no? Que desafortunadamente pues sigue existiendo en muchos países del mundo. Estaba leyendo datos del año pasado, se habla de que en el mundo hay hasta 60,000 muertes, ¿no? Todavía por rabia humana. Entonces, y mucha de esta ocurre en países que no tienen acceso a servicios de salud, sobre todo en áreas rurales, y principalmente por mordeduras de animales silvestres. Parece ser que el problema doméstico o el problema urbano ha venido hacia la baja. Entonces quiere decir que todas estas campañas sí cumplen su propósito. Entonces, pues no bajar la guardia, ¿no? No bajar la guardia, sobre todo en las épocas de calor. Cuando hay mucho calor, los animalitos tienden a ponerse un poquito más irritables. Claro. Y tener mucho cuidado con los menores en casa, ¿no? Esto de andar lamiéndole la carita al perro o poner la carita muy cerca, pues hay que tener cuidado, ¿no? Claro, tomar nuestras precauciones. Tomar las precauciones. Y sobre todo de esto que no se presentan los síntomas tan rápido. Yo estaba viendo que inclusive ha habido casos que se detectan hasta años después. Digo, son pocos, pero pues es correcto. Se habla de que hasta en un año después pueden aparecer, lo que te decía, o sea, viene la lesión, no le damos la mayor importancia. Nada, según nosotros. Y meses o un año después, aunque eso es excepcional, ¿no? El promedio es más o menos de 2 meses. Y también influye mucho el tipo de mordedura y la localización. No es igual que te muerdan en un pie, en una mano o en la cara, ¿no? El riesgo de que pueda diseminarse este virus es mucho mayor en áreas cercanas al sistema nervioso central, como por ejemplo la cara, ¿no? Entonces sí tener mucho cuidado, vacunar a nuestras mascotas. Yo creo que las autoridades se han preocupado por mantener estos programas a nivel estatal y a nivel nacional, ¿verdad? Entonces aprovecharlos. Claro. Aprovecharlos, yo creo que no hay pretexto para no vacunar a nuestras mascotas, ¿no? No, hoy en día no, y sobre todo porque no nos cuesta. Muchas de estas campañas, o la gran mayoría, son gratuitas. Entonces no, ahora sí que no hay excusa, inclusive van a nuestras colonias, entonces, bueno.
Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? En la Clínica Pensiones, en el consultorio 101, ahí estamos con mucho gusto para servirles. ¿Sí? Claro, muchísimas gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana, ¿le parece? Gracias, Nancy. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Nosotros vamos con Fátima, que tiene más información. Adelante.